buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El tema que tocaremos hoy ha causado revuelo en el mundo. Y es que desde el pasado lunes el agua, preciado líquido en la tierra, comenzó a cotizar en el mercado de Wall Street debido al inicio de su escasez. Su precio fluctuará ahora, como lo hacen el petróleo, el oro y el trigo. Queremos entender más sobre esto, qué implicaciones tiene, cómo lo reciben. Bueno, para ello nos acompaña Felipe Agudelo, él es administrador de empresas y analista senior de renta variable en Alianza. Felipe, bienvenido a Sala de Prensa, buenas noches. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Gracias, también le doy la bienvenida a Visnu Posada, él es asesor de territorios rurales de la Coordinación de Sostenibilidad en la Universidad EAN. Visnu, bienvenido también. Gracias, Daniela. Muy buenas noches. Felipe, ¿qué significa que un recurso natural cotice en una bolsa de valores? Bueno, Daniela, quisiera empezar con aclarar que para entender ese tipo de movimientos en bolsa es bueno hablar en temas coloquiales, en palabras coloquiales, que todos entendamos. Primero, la bolsa, para los que no saben, es un espacio como un mercado, como una plaza de mercado donde los compradores se unen con los vendedores negociando un precio para una cantidad de bienes, y si hay un acuerdo se hace una transacción, como ocurre en cualquier mercado. Esa es la bolsa, pero más grande. Para entender sobre la pregunta en cuestión, hay que entender el futuro. Cuando nos preguntan cuál es la implicación de que el agua cotice a través de futuros, es importante entender eso. Un futuro es un contrato en donde el comprador y el vendedor pactan un precio hoy, para realizar una transacción en un mes, en 2 meses o en 12 meses, de modo que se garantice un precio desde ya. Ese es un futuro. Ya conocimos qué es la bolsa y dónde operan los futuros, que es la bolsa. Ahora, ¿por qué el agua? ¿Qué implicaciones tiene que sea el agua? Para eso es importante entender, y me parece clave decir el contexto de la noticia. Estos futuros nacen en California. California es uno de los estados más importantes en Estados Unidos. De hecho, aporta más del 14% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Dentro de su economía, además de la tecnología que todos conocemos por aplicaciones móviles muy conocidas, hay una parte muy importante que es agricultura. De hecho, en los últimos años, este sector se vio golpeado producto de eventos naturales, como los incendios, que los azotan desde hace 8 o 10 años y que todos hemos conocido, sobre todo 2018 y 2019. ¿Qué ha hecho los incendios? Ha puesto en dificultad, en cierta medida, el suministro de agua. En este momento no es que falte el agua, simplemente que el mercado entiende que se ha vuelto un poco más complicado obtenerla y por eso los precios han subido en los últimos 4 o 5 años. Entonces, hay agentes que no les interesa que el mercado o que los precios del agua fluctúen de manera positiva. Un ejemplo de ellos, y como lo mencionaba anteriormente, que es muy importante, es el sector agrícola. Un productor cuyo insumo más relevante es el agua, entre otras cosas, no puede permitir que este simplemente suba de precio en muy poco tiempo porque afectaría la viabilidad de su negocio. Entonces, por eso nacen los futuros de agua que empezaron a cotizarse esta semana, simplemente para cubrir un riesgo desde el lado de los productores y permitir que la eficiencia del negocio continúe. Bien, Visnu, desde su campo, la sostenibilidad, ¿usted cómo recibe la noticia? ¿Está de acuerdo con este panorama que nos acaba de explicar Felipe o qué podría agregar? Yo podría agregar, digamos, en sintonía con Felipe, que efectivamente es una fluctuación de los precios con base ya no solamente en condiciones ecosistémicas, y esta es, digamos, la innovación que introduce esta noticia, sino también en condiciones del mercado, ¿sí? Digamos que se introducen muchas otras variables que ya no solamente están dadas por cuánta agua hay disponible, sino estas variables que prácticamente son articuladas por la especulación y que casi siempre están llamadas a un alza de los precios, ¿sí? La especulación, digamos, introducir especulación en que es un elemento vital, lo que está haciendo es incrementar la vulnerabilidad de los sistemas, no solamente de vida de los ecosistemas mismos, es decir, porque va a haber una mayor atracción sobre el elemento, sino también sobre los otros usos que son los principales del elemento natural, que es la agricultura, la cría de animales y obviamente pues
como en principal nivel está el consumo humano. Digamos que obviamente, como ya nos explicó Felipe, se pueden establecer contratos para asegurar el derecho de usar a futuro, ¿cierto? Y es allí donde hay peligros conceptuales, porque esto que es considerado un derecho, ¿sí? Empiece a ser mediado por el mercado. Esto sucede ya en muchos otros elementos. Digamos, uno más conocido es el de la salud. La salud es considerado un derecho que está también mediado por el mercado. Sin embargo, allí se introducen muchísimos errores de lo que también el mercado mismo llama errores del mercado, que son muy difíciles de corregir cuando está abierto a la especulación. Claro, y en medio de ese debate, pues también nos preguntamos las implicaciones que tendría. El hecho de que se cotice, ¿se entendería como algo preocupante, Felipe? Porque hablábamos de algunos sectores específicos como la agricultura, que necesita el agua, pero hablándolo de manera general, para el ciudadano de a pie, ¿nos debemos preocupar? No, entonces creo que la respuesta la puedo dividir en dos. Primero es entender que ese instrumento financiero es simplemente financiero, que alguien que compra un futuro de agua, compra un metro cúbico de agua para enero del 2021, no va a recibir un metro cúbico. Simplemente es una transacción financiera para cubrir un riesgo asociado al alza de los productos básicos. Entonces, si yo, Felipe Agudelo, quiero comprar un metro cúbico de agua, ese no es el lugar para hacerlo, porque de hecho no me van a dar un metro cúbico de agua, simplemente va a ser un match entre la diferencia de precios en ese momento, es simplemente para cubrir el riesgo. Entonces, quería hacer la claridad por ese lado. ¿Es preocupante? Yo creo que sí, no en el corto plazo, aunque ya sabemos las consecuencias de lo que hace un desastre natural. Me parece que el mensaje acá importante es que llega en un momento vital para la sociedad, un momento donde un virus, que es un evento natural, simplemente cambió la forma en cómo nos desarrollamos, tanto individualmente como sociedad, y ni hablar pues de las repercusiones económicas que eso está teniendo. Entonces, no me quiero imaginar si este es el futuro que va a empezar de aquí para los siguientes 50 años. De hecho, que ya empezó hace mucho tiempo. Ustedes ven las cifras de la Organización Mundial de la Salud y son alarmantes. Cuando ustedes les dicen hay 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, eso es 1 de cada 3 personas prácticamente en todo el mundo. Entonces, sí, es preocupante, ya está pasando en muchos lados, pero el hecho de que llegue a bolsa despierta otras agencias que también toman relevancia en el debate. Bien, Visnu, ¿usted cómo lo analiza? ¿Esto además contribuye o perjudica a la conservación del recurso natural? Yo creo que lo perjudica porque incluye variables, como ya decía, del mercado a la regulación del acceso al agua. Deberían poder existir otro tipo de arreglos sociales para valorar, que digamos es uno de los principios económicos que motiva esta decisión. Muchos otros arreglos sociales para que le demos valor y cuidado, conservación, como tú lo llamas, a este elemento que es vital, ya lo habíamos dicho, y que no necesariamente implica el control corporativo. Esto es preocupante porque digamos que cada vez la economía en escenarios muy estrechos de circulación del capital lo que está haciendo es metiéndose a todos los escenarios de la vida y estrechando para poder reproducir el capital y llegando obviamente a los límites de donde se puede o no transar el capital mismo, que uno de esos límites es la naturaleza misma. Yo no creo que esto contribuya a la conservación directa, por el contrario pone en riesgo el uso principal humano, ya lo habíamos dicho, al incrementar la vulnerabilidad y el riesgo en comunidades, sobre todo rurales, que están casi todas limitadas por el acceso a este elemento natural. Muchos estudios hay sobre la escasez del elemento. Y hablando de riesgos, Felipe, ¿podría poner en peligro que el agua sea un bien público? Bueno, esa es una pregunta interesante, pero yo la puedo responder por un lado tal vez un poco amable, y es que un bien público no necesariamente que signifique que todo el mundo tiene acceso a él. Un bien público, como nos lo enseñaron y como todos de pronto deberíamos interiorizarlo, puede ser excluyente. Y el hecho de que sea un bien público excluyente puede significar que si uno no tiene los recursos económicos para pagarlo, simplemente se excluya de esto. Y por eso es que, a pesar de que existen tantos subsidios para que todo el mundo tenga un acceso,
agua potable, aún hay millones de personas, no solo en el mundo, sino en Colombia, que no lo tienen. Entonces es un bien público, pero es excluyente. En la medida que las personas puedan pagar hasta cierto punto y el resto lo subsidien, si supongamos los estratos socioeconómicos más altos, en el caso de Colombia o incluso el gobierno, no significa que todo el mundo pueda acceder a él. Entonces sí es un bien público, pero hay que entender las connotaciones que esto tiene. ¿Usted cómo lo analiza, Felipe? ¿Podría impulsar la privatización de fuentes de agua, como ocurrió en Chile, por ejemplo? Visno, para Visno. Pregunta sobre la privatización. Sí, señor, para Visno, sí. Yo creo que es un escenario al que vamos acercándonos. Creo que hay tendencias ya históricas que han venido mostrándolo. Esta decisión ya es la inauguración de una muy concreta en un elemento que es vital. Antes lo teníamos en elementos que no eran vitales, ¿sí? Y digamos, asociado con cambio climático, algo que ya se está haciendo son los mercados de carbono. Esto es algo que ya funciona, que antes no existía, es decir, es la inauguración de un nuevo mercado. Creo que aquí está sucediendo lo mismo alrededor del precio, de ponerle precio al agua y de evaluar sus fluctuaciones, no solamente con condiciones ecosistémicas, como es algo que ya evidenciamos. También hay que agregar un elemento, y es que en el agua, no solamente la que corre por los ríos, sino la de los mares, no hay propiedad privada. Digamos que ese es un elemento específico de este elemento natural. Hay tal vez solamente dos excepciones jurídicas en donde el agua puede ser propiedad privada, y es cuando nace y muere en la misma propiedad, o unos casos específicos donde se asignó propiedad antes de que esta limitación constitucional entrara en vigencia. Quiero continuar con usted, Visnu, preguntándole a propósito del cambio climático. ¿Este sería el destino que le esperan a otros recursos naturales? Como ya lo decía, hay una tendencia y digamos las proyecciones, incluso también la ciencia ficción nos ha dicho que el aire es también un elemento natural, que sin duda también es vital, que podría entrar en estos mercados. Bien. Felipe, su opinión al respecto, ¿sería el destino también para muchos de los recursos naturales? Yo creo que en parte Estados Unidos ha sido un pionero, y quiero hablar de Estados Unidos ligeramente porque estos recursos naturales o bienes que son sacados prácticamente de la tierra son explotados incluso de una manera que podría llegar a ser eficiente. Obviamente hay diferentes doctrinas y dependiendo del bien que se esté analizando, pero yo creo que este mercado de futuros, algo estandarizado, algo que permita un mayor control, una mayor vigilancia, mayor participación de algunos agentes, puede de pronto dar algunas luces de que se necesita un cambio en el manejo de los recursos. Entonces yo creo que también para todos los gobiernos hace parte de la agenda que se tiene que trazar de aquí, no solo a los siguientes 5 o 10 años, sino a los siguientes 30, 50 años, para evaluar no solo el agua, sino muchos recursos que también son vitales. Incluso acá ya lo hicimos en Colombia y en muchas partes del mundo, el recurso como la energía eléctrica, a pesar de que no nace, sino se hace, pues es algo que necesitamos como sociedad, como humanos, para sobrevivir. Seguramente sin electricidad nuestra expectativa de vida se reduce 10, 15 años. Es algo preciado y que gracias a las regulaciones se ha permitido un mayor control sobre el recurso. Felipe, ¿en qué otros países ocurre, digamos, como otro tipo de noticias o que sorprendiera, como nos sorprendió, por ejemplo, lo que pasó con el agua, que se midiera pues recientemente en la bolsa? Usted, ¿cómo, desde su experiencia también, qué otro tipo de recursos o qué otro tipo, sí, por así decirlo, de recursos ha sorprendido al mundo cuando ya dejan de influir de alguna manera tan libre, por así decirlo, y pasan a tener otra medición diferente? No, yo creo que como seres humanos y primitivos que podemos ser, no necesitamos tanto. Entonces, para mí el recurso, pues obviamente después de agua y después de los alimentos, que ya es algo que conocemos con bastante antelación, el negocio de energía eléctrica es uno de los que más se ha estudiado, es uno de los que Europa fue pionero, Estados Unidos también, Colombia lo adoptó hace más de una década, hace 20 años. Entonces, pienso yo que ese es el recurso que en su momento acaparó un poco más el mercado, pero que ya nos normalizamos en el concepto y que de hecho
esa administración eficiente en el tema de los recursos energéticos, pues ha salvado, supongamos, a Colombia de diferentes apagones que de pronto pudieron llegar en su momento por culpa de los eventos naturales que no podemos controlar. Entonces, para mí, el sector de energía eléctrica ha sido uno de los pioneros en eso, pero ya estamos acostumbrados. Bien, quiero terminar esta entrevista, este diálogo, con la opinión de cada uno sobre lo que nos espera. Por así decirlo, ¿nos preparamos para una guerra apocalíptica en la que los países estamos luchando por esos recursos naturales, o ustedes cómo ven las cosas? Visnu. Sin duda lo que estamos viendo es una mayor participación de los elementos de la naturaleza en todo el debate mundial. Ya es preocupante que estemos hablando, introduciéndolos en los términos económicos dados por su escasez, elementos que antes se consideraban abundantes, y sin duda las fuerzas de la economía están introduciéndose en estas nuevas regulaciones que tienen que ver mucho, digamos, recientemente con el cambio climático. Bien, Felipe. Pues sinceramente, yo creo que hace parte, como lo he mencionado ahorita, hace parte de una agenda, hace parte de una agenda. Pienso que no vamos a tener en el corto plazo esas guerras, tal vez como lo vemos en la ciencia ficción, por la pelea de los recursos naturales tan básicos, pero sí es un llamado de atención tanto para los gobiernos, pero tanto para los individuos. Así como Daniel, Visnu o yo, tenemos que ser más conscientes del cuidado de este recurso que es tan preciado. O seguramente en 50 años no van a ser los 2.200 millones de personas que no pueden tener este recurso, sino 3.000, 4.000 o 4.500, o seguramente lo podemos tener, pero a unos precios que no los podemos pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado desde ya y tal vez sentar un precedente en lo que se va a hacer en la agenda gubernamental. Los gobiernos acá tienen una incidencia muy grande, porque es un recurso vital para todos, que en este momento es escaso y que seguramente en unos años lo va a hacer aún más con este ritmo de consumo que llevamos actualmente. Pues sin duda es un precedente que parte, digámoslo así, la historia en dos, y que también nos pone a pensar, entre otras cosas, el uso que en el planeta le estamos dando a este preciado líquido, al agua. Ha sido muy amable, Felipe, también por acompañarnos, a Visnu Posada. Ustedes nuevamente les agradezco. Felipe Agudelo, administrador de empresas y analista senior de renta variable en Alianza, y Visnu Posada, asesor de territorios rurales de la Coordinación de Sostenibilidad en la EAN. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Daniela, y buenas noches a todos. Bien, hacemos una pausa. Al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y saludo a esta hora a Ricardo Ospina para que nos cuente qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora la carrera por la vacuna contra el COVID-19, que ya ha comenzado en varios países del mundo. Ya tenemos, por ejemplo, el Reino Unido, que comenzó hace más de 48 horas el proceso de vacunación con la vacuna de Pfizer y de BioNTech, que ha tenido ya algunas reacciones adversas entre dos personas profesionales de la salud que tenían alergias. Y por eso se ha advertido que quienes tengan episodios permanentes con ese tipo de reacciones no deberían aplicarse la vacuna, por cuanto podrían sufrir, entre otros, una reacción alérgica en la piel, también que se les cierre la tráquea y no puedan respirar, o eventualmente que tengan una reducción en la presión arterial. Pero son muy pocos casos. En todos ellos se ha logrado controlar la situación por parte de las autoridades médicas. También tenemos el caso de Rusia, que ya empezó masivamente la vacunación con el desarrollo Sputnik 5, que ha tenido, según se ha conocido en las últimas horas desde Moscú, una efectividad del 96% cuando se aplica la segunda dosis. Hay que recordar que hasta ahora todas las vacunas que se han desarrollado exitosamente necesitan de 2 dosis para que puedan completar el ciclo de inmunidad. Y mientras eso ocurre, en Estados Unidos está a puertas de conocerse la aprobación de la FDA para que comience la vacunación masiva en todos los estados de la Unión Americana. En América Latina, México ya dio a conocer el cronograma de vacunación en el primer trimestre del año entrante. Argentina hizo lo propio.
Venezuela también ha empezado a dar algunos pasos en el mismo sentido con la vacuna Sputnik 5. También Brasil, por ejemplo, por estados, en Sao Paulo comienzan las vacunaciones el próximo mes de enero. Y Colombia todavía no empieza. De hecho, Colombia todavía no ha dado a conocer cuál será el plan de vacunación. El presidente Iván Duque ha dicho en los últimos días que está pendiente de poder ultimar detalles y que mientras no los tenga listos, no dar a conocer ese plan para los colombianos, porque hay un acuerdo de confidencialidad y no quiere vender falsas ilusiones. En cualquier caso, ha dicho el presidente que la vacunación comenzará en el primer trimestre del año entrante. Algunas fuentes del Ministerio de Salud dicen incluso que para el mes de abril del año entrante en Colombia ya tendríamos al menos el primer vacunado contra el COVID-19. Todavía llama la atención, por ejemplo, que ya se han apropiado más de 400.000 millones de pesos para la compra de 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, cada una a $12, para 5 millones de personas, sobre todo personas con comorbilidades mayores de 60 años y profesionales de la salud, pero todavía aparentemente no se ha cerrado ese contrato. Y los colombianos siguen preguntándose, ¿cuándo será que van a dar a conocer el plan y el cronograma de vacunación en nuestro país? De eso depende, entre otras cosas, una plena reactivación de nuestra economía, tan golpeada como ocurrió en el resto del mundo por la pandemia de nuestro tiempo, por el COVID-19. Sí, señor, esa es la pregunta. Gracias, Ricardo. Así llegamos al final. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buenas noches.